En este video aprenderemos sobre los ángulos en posición normal. Para repasar rápidamente, recuerde que un ángulo es una abertura que se forma entre un rayo que se llama lado inicial y otro rayo que se denomina usualmente lado terminal. Estos dos rayos comparten, ¿cierto?, un vértice común, ¿sí? Y esta abertura que ellos forman son un ángulo. Entonces, el primero que dibujamos será el lado inicial y el que define el ángulo de alguna manera, suponiendo que se abrió hacia allá arriba, será el lado terminal. ¿Listo? Recuerde que los ángulos pueden medirse en grados o en radianes y que encuentra videos de cómo realizar esas conversiones entre los dos tipos de medida en el canal. Listo, entonces, ¿cuáles serán los ángulos en posición normal? Realmente es muy sencillo. Los ángulos en posición normal son ángulos que están dibujados o que están representados en el plano cartesiano. ¿Cómo los vamos a representar? Se representan dibujando el vértice, ¿sí? El vértice en el origen y el lado inicial sobre el eje X positivo. ¿Listo? Entonces, yo tengo mi lado inicial ahí y puedo definir una abertura cualquiera. No sé, supongamos hasta aquí es 90 grados, hasta aquí es 180 grados, supongamos que 220 grados aproximadamente. ¿Sí? Y aquí estará mi lado terminal, por lo tanto, este ángulo de 220 grados está dibujado o está en posición normal porque 1 está en el plano cartesiano, 2 el vértice se encuentra en el origen, 3 su lado inicial se encuentra sobre el eje X positivo y su lado terminal es el que define pues la abertura a analizar. ¿Listo? Dibujemos otro para que se entienda de pronto el concepto. Entonces por acá tengo el plano cartesiano, nuevamente dibujo el vértice en el origen, lado inicial en el eje X positivo y definiré una abertura. En esta ocasión vamos a definir de pronto poco más de 45 grados. ¿Sí? Entonces por acá terminará nuestro lado terminal y este es otro ángulo en posición normal. Entonces hagamos un último ejemplo, tal vez un ángulo que sea bastante grande y analizamos cómo se dibujan en posición normal. Entonces dibujamos el vértice en el origen, el lado inicial sobre el eje X positivo y puedo definir pues una medida. Recuerde antes que al dibujar ángulos en trigonometría, si el ángulo abre en contra de las manecillas del reloj, el ángulo es positivo y si el ángulo abre a favor de las manecillas del reloj, entonces el ángulo o su medida es negativa. ¿Listo? Entonces, para que no se nos olvide, vamos a hacerlo por acá. Si yo quisiera abrir, entonces, a favor de las manecillas del reloj, entonces ya sé que va a ser negativo, ¿cierto? Pero entonces, hagámoslo. Si yo llevo una vuelta, eh, tendré 360 grados o menos 360 grados porque voy a favor. Si hago otra vuelta, entonces tendré menos 720 grados. Y si yo quiero, por ejemplo, un cuarto más, entonces menos 720 grados sumado a menos 90 grados, pues nos va a dar 800 o menos 810 grados y hasta aquí estará definido nuestro ángulo en posición normal que tiene varias vueltas. ¿Listo? Entonces con eso terminamos la introducción a los ángulos en posición normal. Veamos un par de ejemplos. ¿Cómo dibujar ángulos en posición normal? ¿Listo? Quisiera hacer la anotación que también en algunas ocasiones se refiere a los ángulos en posición normal como los ángulos en posición estándar, para que no sea una terminología extraña. En cada caso, utilice la medida de los ángulos para dibujarlos en posición normal. Entonces, por acá tenemos menos 10 grados. Lo primero que tendremos que hacer es dibujar un plano cartesiano. ¿Sí? Como venimos trabajando, dibujar entonces el vértice en el origen, el lado inicial sobre el eje X positivo. Y ya sé que como me dice que es menos 10 grados, los ángulos que son negativos, como lo discutíamos hace un segundo, los que giran a favor de las manecillas del reloj son negativos
y los que giran en contra de las manecillas del reloj son positivos. Entonces, como este es negativo, girará a favor de las manecillas del reloj, es decir, hacia abajo, si usted prefiere mencionarlo aquí así, entonces yo tendré que girarlo hacia abajo. Pero ¿qué noto yo? Si todo este cuadrante y toda esta medida hasta por acá es 90 grados, ¿correcto? La mitad será 45 grados, es decir, hasta aquí será 45 grados. Pero no me interesa 45 grados. La mitad de la mitad será 22.5 grados. Entonces ya yo sé que de alguna manera la medida, estimándola, va a estar muy, muy cerca, ¿cierto? Muy, muy pegadita para definir más o menos los 10 grados. ¿Listo? Entonces casi no puedo ni escribir la flechita ahí para representar en posición normal el ángulo cuya medida es menos 10 grados. Vamos a hacer el ejemplo de 290 grados. Listo, dibujamos un plano cartesiano. Como venimos mencionando, el ángulo en posición normal será que esté en el vértice, lado inicial en el eje X positivo, y 290 grados, como es positivo, irá en contra de las manecillas del reloj, ¿cierto? Y podemos ir sumando, a ver qué pasa. Aquí es 90 grados, 180 grados, 270 grados y un poquito más. Puedo casi asegurar que puede ser los 20 grados que me falta para 290 y de esta manera podemos dibujar el ángulo en posición normal cuya medida es 290 grados de esta manera. Y hagamos el último, que podría considerarse el más complejo, pi tercios, y lo haremos de la siguiente forma. Primero recuerde, y vamos a dibujar un plano cartesiano más chiquitico aquí para recordarlo. Primero recuerde que media vuelta en radianes es pi, ¿correcto? Y lo que me está pidiendo el ejercicio es que yo básicamente divida ese pi en ¿cuántas partes? En 3 partes, pi tercios. Si tuviera pi sextos, pues tendría que yo dividir ese pi en 6 partes. Si dijera pi sextos, si era pi décimos, pues en 10 partes y así sucesivamente. Como dice pi tercios, entonces lo vamos a dividir cada mitad en 3 partes. Listo, vamos a dividirlo. Entonces, vamos a dividirlo en 3 partes que tengan más o menos el mismo valor, porque son fracciones. Y para no confundirme, yo a veces suelo mencionar que se puede borrar un poquito el eje para que usted vea claramente que son 3 partes. Una, ¿cierto? Una parte, 2 partes y 3 partes. ¿Listo? Eso debe hacerse con todos los cuadrantes en el plano, con los cuadrantes superiores y los inferiores. Es decir, yo también debo dividir, debo continuar esta línea para que también abajo me quede dividido en 3 partes. Y si me confunda, entonces puedo escoger acá. ¿Listo? Puedo borrar para que no me confunda. Y listo. Entonces dibujamos el ángulo en posición normal ubicando el vértice en el origen, el lado inicial sobre el eje X positivo. Y como me dice un tercio, o sea, pi tercios, entonces yo voy a escoger uno solo, una sola de esas partes que queda por aquí, ¿cierto? Y dibujaré con toda tranquilidad el lado terminal que reposa justamente aquí donde llegó mi ángulo. ¿Listo? Entonces, ese es un ángulo en posición normal en radianes. Usted me puede preguntar, hombre, profe, ¿qué pasaría si de pronto a mí me dan 4 menos 4 pi tercios? Ah, pues muy fácil. Realmente usted puede dibujar nuevamente y vamos a hacerlo tal vez con color verde, aquí mismo. El vértice en el origen, el lado inicial, sobre el lado X, el eje X positivo, y voy a escoger 4 partes a favor de las manecillas del reloj. Listo, entonces dibujémoslo. 1, 2, 3 y 4 partes. Entonces cogí 4 partes y por acá estará terminando mi ángulo en posición normal. Y eso mismo lo puedo hacer con cualquier otro en radianes. Listo. Entonces de esta manera somos capaces de dibujar ángulos en posición normal.